Amén, gloria al Rey. Yo, para su información, me siento mejor de salud. No estoy recuperado al completo porque esta semana me quiso el enemigo, me quiso como intimidar, pero más grande es el que está con nosotros. Amén. Y me siento ya mucho mejor para la gloria del Señor. Pero en esta palabra, gracias mi amado hermano, en esta palabra yo quiero seguir llenándome. Dígale al que tiene al lado, sigamos llenándonos. Sigamos llenándonos de la palabra del Señor. Y en este tema le titulé llenándome de su obediencia o de obediencia. Amén. Llenándome de obediencia. Para eso vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 1 verso 28. Y dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar y a las aves del cielo y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una versión que dice sobre la faz de la tierra. Oramos. Papito lindo, gracias Padre Santo, porque una vez más tú nos permites poder entrar en tu presencia. Tú nos permites, Dios mío, Señor, venir a adorarte. Tú nos permites, Dios mío, Señor, poder, Padre Santo, dar tu palabra a conocer, Dios mío, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos unja en esta tarde, Dios mío, Señor, y ponga palabras en mi boca, carbones encendidos, los cuales, Dios mío, Señor, sean, Padre Santo, sazonados, Dios mío, Señor, Padre Santo, al retumbar, Padre Santo, al oír de tu pueblo, Padre. Que este sonido de trompeta, Dios mío, Señor, nos alerte, pero también que nos ayude a prepararnos, Dios mío, Señor, para el día, Dios mío, Señor, de tu venida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Me gusta mucho el libro de Génesis porque nos habla de la creación del Señor, ¿cierto o no? Nos habla de la creación del Señor, cómo fueron creados los cielos y la tierra, cómo así fue evolucionando toda la creación del Señor. Pero en el capítulo 1, verso 28, me llama la atención algo, después de usted haberlo leído mucho y verlo trabajado en conjunto, todos juntos, el Señor una vez más comienza a sorprenderlos cuando comenzamos a leer la palabra. Y en esta ocasión me llamó la atención la palabra del Señor, porque el Padre comienza a decirnos unas pautas muy, muy importantes para nuestras vidas. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las bestias de los cielos y de todas las bestias que se mueven en la tierra. Algo que me llama la atención es que el Señor, diga conmigo, le dio 5 trabajos diferentes. Diga conmigo, 5 trabajos diferentes. Para aquellos que dicen que al Señor no le gusta trabajar, el Padre comenzó a poder demandarnos a nosotros 5 trabajos diferentes en el cual vamos a tener que entretenernos. En el primero dice la palabra del Señor: y Dios, ¿qué hizo con su creación perfecta? ¿Qué hizo el Señor? Entonces al Señor le gusta bendecir. Al Señor le gusta bendecir lo que Él ha creado. Al Señor le gusta bendecir lo que Él ha formado. Al Señor le gusta bendecir lo que Él se ha recreado, a lo que le llamó imagen y semejanza. Al Señor le gusta bendecir. Entonces diga conmigo: yo recibo toda bendición de mi Padre. Diga una vez más: yo recibo toda bendición de mi Padre. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta tarde para la gloria del Señor. Y en medio de esa bendición, el Padre declara sobre nosotros que Él nos va a bendecir cuando nosotros comencemos a hacer algo que Él le llama como un penta. ¿Y por qué le llama como un penta? Porque al número 5 le es llamado un penta. Entonces dice que en este penta, dice de que Él comienza a decir: fructificar. Al Señor le gusta que fructifiquemos. Le gusta al Señor que usted dé fruto. Dice la palabra del Señor que cuando Él venga va a mirar el fruto, y según el fruto seremos conocidos, seremos juzgados. Entonces dice: y multiplicaos. En la segunda parte, ¿cómo dice? Y multiplicaos. Entonces al Señor le gusta la multiplicación. Pero tenemos una sociedad
que no le gusta multiplicarse. Una sociedad que dice, no, mi cuerpecito no, que se estropea, ¿verdad? El varón dice, no, porque tengo que trabajar más para alimentar más. ¿Cierto o no? Pero el Señor, sin embargo, nos dice a nosotros que tenemos que multiplicarnos. Y los hijos son una bendición, ¿cierto o no? ¿O no? ¿Son de bendición los hijos o no? ¿Cuántos de los de que estamos acá tenemos hijos? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos mínimo 5 hijos? Eli, ¿cuánto? Y Sergio, ¿cuánto tienen ustedes? 3. Ya son familia numerosa. Ah, qué bueno. Ya le iba a mandar a por otro. Entonces, al Señor le gusta la multiplicación. Y cuando el Señor habla de multiplicación, y máxime en el penta que el Señor demanda, es porque Él trae una multiplicación para su pueblo. Yo veo muchos sorprendidos. Nos va a multiplicar el Señor. Mira aquel que tiene al lado, dígale, prepárate para la multiplicación, porque se viene una multiplicación. Se viene una multiplicación. Mira, diga conmigo, yo recibo toda bendición del cielo. Usted lo ha dicho, que va a recibir toda bendición del cielo. Usted lo ha dicho. Después no me eche la culpa a mí. Usted ha declarado que usted recibe toda. Entonces prepárese para la multiplicación de bebés y físicos. Prepárense para esa tarea tan gloriosa. Pero prepárense para todos los que van a entrar por esa puerta, que no va a ser poco. Van a ser muchos. Van a haber muchos bebés espirituales, los cuales usted, como hijo de Dios, tiene que entrar en el trabajo del penta. Dígale que el que está en el lado, vamos a tener que entrar en el trabajo del penta del Señor. Vamos a tener que comenzar a cuidar y a multiplicarnos en la fructificación. Entonces me llamó la atención de que cuando el Señor comienza a decir que nos tenemos que multiplicar, comienza a decir, llenadla. ¿Llenad qué cosa? Llenad la tierra. ¿Y a cuánto le gustan los llenos? ¿A cuánto le gustan los llenos? O usted cuando va a comer se sirve un vaso vacío y bebe del vaso vacío. ¿Usted lo quiere bien? Seamos sinceros. Y bien de maracuyá, ¿cierto o no? De horchata, ¿cierto o no? Entonces vemos de que a todos nos gusta lo lleno. Pero dice la palabra del Señor que cuando el Padre miró la creación, se dio cuenta que la tierra estaba desordenada y estaba ¿cómo? Pero para estar vacía es porque antes estuvo, ¿verdad? ¿Por qué le llamó la atención el Señor si Él fue el que lo hizo? Porque la creación se había vaciado de repente de lo que Él había creado. Entonces, para que exista el vacío, primero tiene que existirlo. Diga conmigo, lo lleno. Diga conmigo, tiene que existir lo lleno para que exista después el vacío. ¿Cierto o no? Entonces veo aquí en la palabra del Señor que cuando el Padre se dio cuenta que la tierra estaba desordenada y vacía, Él comenzó a decir algo: voy a tener que arreglar, voy a tener que hacer algo por la tierra porque está ¿cómo? Desordenada y está. Entonces yo no creo que nosotros tengamos un Dios desordenado, ni yo creo que tenemos un Dios vacío. Yo creo en un Dios que tiene sus aljabas bien llenas, sus graneros bien llenos, y que Él quiere comenzar a que nosotros participemos de todo lo que Él tiene. Entonces, cuando el Padre comienza a decir de que la tierra estaba desordenada y vacía, automáticamente, ya lo hemos explicado en esta casa, pero de nuevo lo voy a tocar para aquellos que no lo han escuchado. Usted sabe que la palabra vacío viene de la palabra hebrea de una entidad del infierno, el cual quiere decir boju. Pero también el desorden viene de una entidad demoníaca que quiere decir tohu. Diga conmigo, boju y tohu son dos entidades de desorden y vacío. Diga conmigo, desorden y vacío.
Entonces, cuando yo veo esto en la palabra del Señor, me doy cuenta que el Padre comienza a demandarnos que nos tenemos que llenar para que la entidad de Bohu y Tohu no nos tome ventaja. Vamos a tener que apresurarnos a lo que estos quieren hacer con nosotros. Quiere traer desorden y quiere traer vacío. Diga conmigo, vacío. Entonces el Padre en la cuarta, comienza a decir algo. Y sojuzgar. Y en esta me voy a detener porque es donde el Padre me llamó, me hizo pararme, me hizo detenerme y que me llamara la atención la palabra sojuzgar. Porque para mí la palabra sojuzgar es la palabra, yo la tenía así, la que yo tenía que ponerle el dedo para poder juzgarla. Esa era mi razón. Quizás humanamente también estaba equivocado, pero yo la asociaba con esa. Hasta que el Señor comienza a decirme, vete a ver qué quiere decir esa palabra. Cuando me doy cuenta, el Señor comienza a hablarme de la palabra sojuzgar y la veo de un enfoque diferente, de una mira diferente, de un pensamiento diferente. Yo quisiera que por favor vayamos a la siguiente diapositiva. Me fui ahí al diccionario bíblico y me encuentro con la palabra sojuzgarla, con la palabra 3583 del hebreo, el cual en su origen quiere decir kabatz. Diga conmigo, kabatz. Y esta palabra kabatz dice que viene con una raíz primaria de que ¿qué cosa? Pisotear. Diga conmigo, pisotear. De una vez, pisotear. Ahora yo le hablo a usted, ¿qué es lo que se pisotea para poder beberse? ¿Qué es lo que se pisotea para poder beberse? La uva. Entonces el Padre nos estaba hablando primero de poder fructificar, pero en esta parte que el Padre comienza a decirnos de que tenemos que sojuzgar, el Padre dice que tenemos que pisotear. Diga conmigo, pisotear. Y no es de pisotear como para mantenerla en poco, sino para darle valor, para estrujar, para sacarle el jugo. Diga conmigo, el jugo. Entonces dice acá pisotear. De aquí también tiene una palabra negativa que quiere decir desdeñar. ¿Alguien me puede decir qué es la palabra desdeñar? Si se equivoca no importa, porque el que tiene boca se equivoca. Así que no pasa nada. Desdeñar. ¿Alguien sabe lo que es la palabra desdeñar? ¿Perdón? Deshonrar. Bien asociada. ¿Algo más? Si usted le pregunta a Google o Google, ¿cómo se dice? Bueno, como se llame ese personaje. Pero ahora también está el que dice que se llama Siri, pero de repente suena también Ciro. ¿Bien? Entonces, si usted le quiere preguntar, pero pregúntele en casa para que vea que yo no le miento, porque no se lo traje acá. Pero en el diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra desdeñar quiere decir algo que yo no le tomo como importante. No le doy importancia. O sea, le quito el valor, le quito o la importancia. Entonces viene también o se le asocia con un pensamiento negativo en el cual le puedo quitar la importancia. Pero ahora hay algo aquí en un color que a mí me llama la atención. Positivamente dice que es. ¿Qué quiere decir? Conquistar. Y yo me voy a quedar con lo positivo, porque nosotros no podemos tener nada negativo. Tenemos que ser positivos en el Señor. ¿Usted quiere la bendición del Señor? Sea positivo. Si está pasando por un problema difícil, diga conmigo, yo voy a salir victorioso, voy a ser sano, voy a ser sana, porque Dios está conmigo. Entonces veo aquí algo también. Dice que es subyugar, dar, hollar, sepultar, servidumbre, juzgar, someter y juzgar. Perdón, sujetar. Entonces me llama la atención que dice acá en la palabra del Señor que nosotros vamos a tener que comenzar a poder, diga conmigo, conquistar. Ahora yo quiero llamar en esta tarde a los guerreros y a las guerreras del Señor. Diga conmigo, yo quiero conquistar. Ahora el que no quiere conquistar, hay algo negativo. ¿Vio de que dice que hay algo negativo ahí? ¿Y que quiere decir cómo?
Quitarle la importancia, en una palabra más profesional, dice que es desdeñar. Entonces, para los desdeñadores, wow, qué bien me salió, ¿no? Diga conmigo, yo no quiero conquistar. Ahora, los desdeñadores digan, no quiero conquistar. Ay, no, diga conmigo, yo sí quiero conquistar. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, yo quiero conquistar para el Señor. Entonces usted y yo no podemos ser desdeñadores, aquellos que le quitan la importancia a la palabra del Señor. Vamos a tener aquellos que comenzamos a ver una conquista para el Señor. Eso se ha preparado, porque para entrar en este plan del Señor vamos a tener que vencer varios obstáculos que Bohu y Tohu quieren poner para que comencemos a ser desdeñadores, a que le quitemos la importancia. Ahora, ya que le di la introducción, vamos a entrar en el mensaje, porque Tohu y Bohu, que pertenecen a la entidad del infierno, quiere traer como una serie de zancadillas para el pueblo del Señor, para que entremos a no darle la importancia y le quitemos el valor a la palabra divina del cielo. Y para eso vemos en la palabra del Señor que desde el principio algo pasó, que comenzó el hombre a quitarle valor a lo que Dios comenzó a ponerle por delante. Lo vemos en Adán y Eva, ¿cierto o no? Donde dice la palabra del Señor que comieron de lo que le dijeron de que iba a venir la muerte sobre ellos, pero ellos querían solamente saciarse de un deseo. Entonces comenzaron a quitarle el valor a la palabra del Señor, porque fueron contaminados por Tohu y Bohu, los cuales comenzó a ministrarle a ellos una entidad de desdeñadores. Diga conmigo, de quitarle el valor a la palabra que se le fue entregada. Pero mirando la palabra del Señor, me doy cuenta de que llegando al libro de Génesis, en el capítulo aproximadamente 40, me doy cuenta de algo, que Dios comienza a llamar a un hombre llamado Moisés, y comienza a decirle a Moisés: Moisés, yo tengo algo que hacer con mi pueblo amado. Hay mucho pueblo mío que está en Egipto. Fueron bendecidos porque Jacob se fue con toda su parentela para allá, donde José comenzó a poderle descifrar los sueños a Faraón, y fueron muy bendecidos. Pero ha llegado un nuevo gobierno que ha llevado a mi pueblo a estar en una esclavitud, de tal manera que quiero sacar a mi pueblo para que mi pueblo pueda salir del desorden y del vacío, pueda salir de todo lo que lo quiere gobernar, de todo lo que le quiere hacer tropezar. Y dígale al faraón que este pueblo tiene que hacer fiesta en el desierto. Diga conmigo, fiesta en el desierto. Usted sabe que el desierto natural a nadie le gusta. Primeramente porque el desierto es un lugar muy arenoso y no se puede caminar bien. Segundo, porque el sol es abrasador y los seres humanos no estamos diseñados para poder vivir en el desierto. Tercero, hay muchas complicaciones en el desierto, y una de las complicaciones es que el desierto se devora la vida de los seres humanos. Entonces me doy cuenta de que para llegar a Egipto había que pasar un gran desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un desierto? Posiblemente muchos de nosotros estemos pasando un desierto, una prueba, un tramo muy difícil. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, cada uno podríamos tener una versión o un nombre del desierto que estemos pasando. Pero me llama la atención la palabra del Señor, que en este desierto en el cual estamos pasando, Dios quiere traer un orden y quiere traer una llenura sobre nosotros, y quiere erradicar con la entidad de Tohu y Bohu, y quiere traer un espíritu de conquista para su pueblo, en el cual el pueblo de Israel dice que
sacado de Egipto, no me voy a entretener en las plagas, no me voy a entretener a nada. Pero resulta que en el desierto, Tohu y Bohu quieren tomar fuerza. Porque el desierto es tan difícil, el desierto es tan complicado, el desierto es tan tenebroso que quiere traer dudas sobre el pueblo del Señor. Y el Padre me hablaba de esto. Podía haberle llamado al mensaje la travesía de tu desierto o la travesía de nuestro desierto. Pero el Padre me decía, mejor comienza a decirle al pueblo lo que quiero hacer. Lo quiero hacer llenar bajo la obediencia. Entonces dice la palabra del Señor que en el desierto había muchísimas complicaciones. Una de ellas, el pueblo de Israel comenzó a poder sentir, diga conmigo, hambre. Después de sentir hambre también sintió, diga conmigo, sed. Y la sed y la hambre son buenas, ¿verdad que no? Porque cuando el estómago hace ruido, no hay nada que lo pueda callar. ¿Cierto o no? Cuando las tripas comienzan a tronar, ¿cómo la callamos, Dios mío? Cuando esa masa que el Señor nos dio ahí comienza a darnos bocado por todos lados, ¿quién la sacia cuando no hay nada? Es muy complicado cuando hay hambre. Nos hace hablar cosas que no queremos hablar. Nos hace hacer cosas que bajo un impulso se hacen pero que realmente no la queremos hacer. Pero nos vamos a ir con la sed. La sed también es muy peligrosa, porque una de las cosas que hace la falta de agua o la falta de hidratación es poder ver cosas que realmente no son, las cuales se llaman alucinaciones. Cuando el agua falta, también lo que hace es provocar un desmayo físico sobre el pueblo, sobre el cuerpo. Y si mencionamos más, nos daremos cuenta que es muy peligrosa la falta de agua y la falta de comida. Y son dos cosas que el pueblo de Israel experimentó. Y me doy cuenta de que bajo esa ataque de hambre y de sed, Tohu y Bohu quiso tomar ventaja. De tal manera, muchos de ellos entraron y cayeron en las trampas de Tohu y Bohu. Diga conmigo, desorden y vacío. Una vez más, desorden y vacío. De tal manera que me doy cuenta en la palabra del Señor que en este trabajo del desorden y vacío, en el pueblo de Israel comenzó a moverse algo que ellos mismos no se esperaban. Porque era bueno que Dios los iba a sacar de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán. Era bueno. La tierra de Canaán era una tierra donde fluía la leche y la tierra de Egipto era una tierra de ¿qué cosa? De esclavitud. Entonces, ¿qué preferían ellos? Canaán, ¿cierto o no? Pero para llegar a Canaán había que vencer a Tohu y a Bohu. Lo que le quiero decir en esta tarde, que antes que entremos nosotros a la nueva Canaán, vamos a tener que vencer a Tohu y Bohu para poder llegar a la tierra prometida que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a tener que vencer todo obstáculo, vamos a tener que vencer todo desorden y vamos a tener que vencer todo vacío. Y para eso vamos a tener que tener un espíritu de conquista. Ya conmigo, ser conquistadores. ¿Me entiende ahora por dónde lo quiero llevar? Vamos a tener que armarnos de las armas de aquellos que van a conquistar. Entonces el Señor me hablaba de algo. Hay cosas que en el desierto los van a sorprender. Cosas que unos lo van a ver, otros no lo van a ver, pero otros muchos que lo ven y se van a hacer como que no, porque le van a quitar importancia. Otros que lo ven pero que no quieren saber nada. Otros que no lo ven pero que tampoco quieren
tampoco quieren ver. Entonces me fui al siguiente versículo. Vamos, por favor. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, verso 4. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pablo le habla a Corinto y comienza a hablarle de algo que él está, como dice ahí, él tiene mucho orgullo, pero que él dice que está lleno de consuelo. Y yo quisiera que en esta tarde usted pudiera tener esa alma de conquista, ese espíritu de conquista, para poder hallar consuelo en el Señor de todo lo que estamos pasando. Porque el pueblo de Israel también pidió consuelo para lo que estaban pasando. De tal manera que lo primero que se movió en el pueblo de Israel fue algo que a mí me llamó la atención. Porque mire qué cosa más bonita que el Señor pueda llamar a una familia entera. ¿Cuántos tienen familia aquí? ¿Cuántos tienen familia? ¿Le gustaría o le llenaría de gozo, de orgullo de que el Señor escogiera a su familia para una labor divina del cielo y que los protegieras a todos y que con cada uno de ellos tuvieran un trabajo y una dedicación para el Señor? Así fue la familia de Moisés. Llamó a la mamá, llamó a la hermana llamada Miriam. Miriam dice que era experta en poder alabar al Señor, porque ella agarraba el pandero y comenzaba a danzar y las mujeres salían tras de ella para poder danzar. Teníamos a Aarón, que era muy dado en poder expresar la palabra del Señor y que todos pudieran entender. Teníamos a los hijos de Aarón, que estos eran llamados para servir al Señor como sacerdote del Dios Altísimo. Teníamos a Moisés, que Moisés era el libertador del pueblo de Israel. Pero ¿qué tienen que ver Moisés, Miriam, Aarón? ¿Sabe usted quién era Miriam? La hermana de Moisés. ¿Sabe usted quién era Aarón? La hermana de Moisés. ¿Sabe usted quién eran los hijos de Aarón? Los sobrinos de Moisés. ¿Sabe usted quién era la mamá de Moisés? Jocabed, aquella que alentaba al pueblo y le decía: no te preocupes. Una mujer anciana y le decía al pueblo: no te preocupes, mírame a mí, yo estoy aquí en el desierto también contigo. Y en el desierto, cuando aclamamos, Dios responde. Cuando aclamamos al Señor, algo grande va a suceder. No entre en desesperación. Si sentimos hambre, Dios va a hacer algo. Una familia que le servía al Señor, pero para eso se tiene que levantar a alguien que se levante al favor de la conquista para poder darle a su familia como ofrenda al Señor. Entonces veo en la palabra del Señor que se puede conquistar a la familia, se puede llevar a la familia a los pies de Cristo. Pero lo que me llama la atención, que también puede haber familiares que no ven como usted y yo podemos ver. Porque lo primero que se coló en un plan divino del Señor fue la entidad de Tohu y Bohu, el cual trae, ¿qué cosa? Desorden y vacío. Y había un hombre en la cual dice la palabra del Señor llamado Coré. Y dice la palabra del Señor que Coré, cuando veía que él salía de la tierra de Egipto, estaba muy a favor de Moisés. Moisés, cuando daba una palabra al Señor, Coré comenzaba a ver la grandeza del Señor, porque cuando los carros de Faraón venían, el Moisés aclamaba al Señor y el mar se abría, el Jordán se abría, pasaban en seco, los enemigos quedaban bajo las aguas, los filisteos no tenían nada que hacer, los abuseos no tenían nada que hacer, los madianitas no tenían nada que hacer, porque el pueblo estaba protegido por el Dios Altísimo en medio de un grave desierto, pero estaba el Señor a favor de su pueblo. Pero me llama la atención que Coré comienza a poder ver en el desierto de que algo pasa con Moisés. Dios lo usa mucho. Dios habla mucho con Moisés, pero con Coré no hablaba.
Entonces Boju y Toju comenzó a hablarle al oído a Coré. ¿Y quién era Coré, pastor? Coré era primo hermano de Moisés. Y dice la palabra del Señor que cuando Toju y Boju le hablaba al oído a Coré, Coré comenzaba a encenderse de rabia, de rencor, y se comenzaba a llenar de envidia. Y comenzaba, dice la palabra del Señor, a desagradarse de su propio primo. De tal manera que dice la palabra del Señor que él estaba con el pueblo de Israel, pero no estaba con Dios. Y el Señor me hablaba de algo. Hay muchos que están entre nosotros, pero que no son. Pastor, qué palabra más dura la que usted acaba de decir, pastor. Yo ya no vengo más a esta congregación. A esta congregación de malvado y a esta congregación del diablo. Pero quiero decirle algo, había una congregación de 12 también. 12 elegidos. Y también hubo uno que estaban con ellos, pero no era de ellos. Y este se llamaba. Pero yo quiero y sé y declaro que los que estamos acá somos la familia en Cristo Jesús, que el Señor ha reunido para que le alabemos en espíritu y en verdad, y que la gloria de Dios se manifieste. Pero me llama la atención algo, que Toju y Boju comenzó a poder hablarle al oído a Coré, y lo primero que comenzó a derramar sobre Coré fue el espíritu de envidia. El espíritu de envidia es tan peligroso que te hace ver cosas que no son. Ya me copió la hermana el velo. No te lo copió, estaba en el Shen también. Ya viene también del mismo color vestida. No, quien creó los colores fue Dios. Y Él lo dio a repartir para aquel gusto que quisiera atraparlo. Y a la hermana le gusta el mismo color que usted tiene. El pastor ya trae los mismos pantalones que yo vi en la aplicación para comprarme. Es un envidioso este pastor. No, hermano, simplemente que la aplicación la pusieron para todo el mundo y yo no sé cuándo vos la veías. Y así funciona la envidia. Hace hacer ver cosas que realmente no están pasando. Pusieron a tocar Aldair y yo sé tocar mejor que Aldair. Si supiera el pastor el don que yo tengo en mis manos, el piano toca solo. Me pondría a mí y dejaría a Aldair ahí a otro lado. Si lo quiere bajar, que lo baje. Y el espíritu de envidia lo que empieza a traer es división. Eso fue lo que entró en la vida de Coré. Coré no se quedó tranquilo, de tal manera comenzó a hablarle, si no me equivoco, no sé si su nombre era Basán, porque son muchos nombres. Pero había unos cuantos allá que comenzaban a hablar con Coré. Y Coré comenzaba a envenenarlo todo lo que sentía por Moisés. Y dice que lo ponía en contra y que comenzó a crearse un grupo. Tenga cuidado con los grupos dentro de una congregación. Cuando usted vea un grupito, dígale, tengamos cuidado, hermano. Formemos un grupo todos juntos. El Señor no tiene grupitos, el Señor tiene una familia. Entonces ya no me puedo juntar con mi hermano. Sí. Y cuanto más se junte, mejor. Pero también júntese conmigo, por favor. Somos una familia en el Señor. Coré no quería familia, Coré quería grupitos. A Coré le gustaban los grupitos. De tal manera que lo que quería era liderar a esos grupitos. Y comenzaba a poder hablarle mal de Moisés al grupito. Y cada vez comenzaba a engrandarse más. Porque Toju y Boju había traído desorden y había traído vacío. Pero si usted se da cuenta, este hombre llamado Coré también fue
llamado por el Señor, el cual le dieron una posición de parte del cielo. Era un levita del Señor. ¿Qué es un levita? ¿Qué es un levita? El que es llamado aspirante para ser sacerdote. Es como, por ejemplo, el rey antes de ser rey tuvo que ser. ¿Qué tuvo que ser? Príncipe. Y el príncipe antes de ser príncipe tuvo que ser infante. Entonces, cuando nosotros vemos esa trayectoria de crecimiento, Coré fue contaminado y fue comenzar a mirar, ¿por qué a mí me pusieron menor? Ya va entendiendo por qué me pusieron menor que a este, si yo soy mejor. Y Tohu y Bohu tiene ese trabajo dentro del pueblo del Señor, porque fuera del pueblo del Señor ellos no tienen nada que hacer, porque todo lo tienen ganado. Pero a quien no tiene ganado es al pueblo y quiere traer ese desorden y ese vacío sobre el pueblo. Pero diga conmigo, por favor, y en alta voz: yo rechazo todo desorden y rechazo todo vacío en el nombre de Cristo Jesús, y me lleno de la presencia del Señor. Déselo bien fuerte para la gloria de su nombre. Dice la palabra del Señor que un día comenzó Coré a poder decir: vamos a quitar de en medio a Moisés, lo vamos a quitar del medio y vamos nosotros a tomar posesión. Pero llegó el tiempo donde el Espíritu del Señor, que es tan grandioso, comenzó a decirle a Moisés: vaya y preséntese usted y Aarón delante del tabernáculo. De repente a Coré también lo citaron para que fueran al tabernáculo, a las puertas del tabernáculo. Pastor, ¿qué es el tabernáculo? Es el lugar que el Señor dedicó para que se le adorara. Pero no podía entrar cualquiera al tabernáculo, porque el tabernáculo estaba como consagrado, protegido. El tabernáculo estaba dedicado a la oración, al orden y a la llenura. No podía entrar vacío, ni podía entrar desorden. Entonces dice la palabra del Señor que cuando estaban a la puerta del tabernáculo, Moisés habla con Coré. De repente se acercaron todos los que estaban a favor de Coré. Cuando se acercan todos, Moisés le dice a Coré: desiste de lo que estás haciendo, porque Dios va a traer juicio sobre ti. Porque Dios va a traer juicio para tu vida. Coré se enciende aún más y comienza a poder decir: yo soy mejor que tú y voy a guiar a este pueblo hacia la tierra prometida. Entonces Moisés comienza a decir algo: vamos a tener que ponerle final a Tohu y a Bohu. Ahora le hago yo la misma pregunta a usted: ¿le quiere poner punto y final a Tohu y a Bohu? ¿Le quiere poner punto y final? Que ya no esté más en medio de nosotros, que huya de este lugar. Si usted ha notado, hoy había un ambiente glorioso en la alabanza. Había algo que el Padre nos estaba envolviendo, pero porque el Padre quiere que entremos de nuevo a caminar como la iglesia primitiva. Que no miremos a derecha ni a izquierda, que nuestros ojos estén mirados hacia el frente, hacia la columna de que Cristo Jesús es la verdad y la justicia, y que nada te podrá hacer frente, porque Él va a estar contigo. Entonces me doy cuenta de que Coré no quiso entrar en los planes del Señor. Como usted y yo, que ahora sí queremos entrar en los planes del Señor, Coré no quería entrar en los planes del Señor. Y se manifiesta la gloria del Señor dentro del tabernáculo. Y hoy hay un tabernáculo dentro de nosotros, donde el Señor se manifiesta. Diga conmigo: yo soy un tabernáculo donde Dios se manifiesta. Una vez más, yo soy un tabernáculo
donde Dios se manifiesta. Y donde Dios se manifiesta, no habrá lugar para otra cosa más, ni para tojo, ni bojo, ni orden, ni desorden, ni vacío, porque Cristo Jesús es el que gobierna mi vida. Entonces dice la palabra del Señor que se manifestó la gloria del Señor, y Dios habló a favor de Moisés y comenzó a decirle a Coré y a los demás: por cuanto no han entrado en mi propósito. Y ya se le han explicado a ustedes que tojo y bojo quieren tomarles ventaja, pero no quieren entrar en mis planes. Que sea como usted ha confesado, porque me llevo una gran sorpresa. Coré confiesa que la tierra se lo trague antes de él obedecer a Moisés. No sabía lo que estaba diciendo. Dios abrió la tierra delante de todos ellos, de todo el campamento. Dios abrió la tierra y no solamente se tragó a Coré y a todos los que lo acompañaban y se pusieron en contra del sacerdote, sino que comenzó a poder tragarse a los animales, de lo que le pertenecía a Coré y a los demás, de las tiendas y las posesiones que le pertenecía a Coré y a todos los que se pusieron en contra. Mira lo que comienza a traer tojo y bojo. Viene a que Dios mande juicio. Diga conmigo: yo quiero que Dios esté a mi favor y que no caiga el juicio de Dios sobre mí, porque yo desecho todo espíritu de murmuración y de contienda y de división en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Vayamos a la siguiente diapositiva, porque me estoy tirando mucho por Coré y no merece Coré que hablemos mucho de él. Vayamos. Entonces, vayamos atrás. No sé si pueden hacerlo. Dice: mucho es mi confianza en vosotros y tengo mucho tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de ¿qué cosa? De gozo. Entonces este es el espíritu que tiene que haber entre medio de nosotros. Blanquita, Dios derramó sobre ti. Gloria a Dios, me gozo contigo. Y me preocupo si Dios no te bendice. Porque si tú eres bendecida, yo soy bendecido. Porque si la gloria de Dios se manifiesta en ti, entonces es porque Dios me mandó a hacer un buen trabajo. Y yo me lleno de gozo. Pero vayamos a ver qué quiere decir gozo. Vayamos. La palabra gozo viene de la palabra jará, que quiere decir alegría. ¿Qué cosa? ¿Y qué más? Deleite interior, contentamiento. ¿Qué cosa? ¿Producido por quién? Ahora se da cuenta usted de que cuando hay un espíritu de conquista, ¿está quién? Está el Señor. Pero cuando hay un espíritu de división, ¿quién está? Tojo y bojo, Satanás. Entonces ahora yo le pregunto como a Pilato, como hizo Pilato: ¿a quién prefieren? ¿Al gozo o al desorden y vacío? Gloria a Dios. Diga conmigo: queremos gozo. Queremos gozo, porque el gozo del Señor es mi deleite. El gozo del Señor es nuestro deleite. Vayamos un poquito más adelante. Proverbio capítulo 24, verso 3. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras o las habitaciones de todo bien preciado. Dice: ¿y qué cosa? Y deseable. El hombre sabio es. Ahora, si el hombre sabio es fuerte, ¿cómo es el hombre insensato? Débil. Por eso las vírgenes insensatas fueron débiles para soportar la espera. Por eso nosotros no podemos ser insensatos. Diga conmigo: yo tengo que ser, ¿cómo dice ahí? Sabio para ser fuerte. Entonces dice: y el hombre de conocimiento aumenta su. Entonces, si ya tuvo gozo, pida más.
Si ya tuvo gozo, no se quede con eso solo. Pida más. Pero pastor, ¿hay más? Hay más. Porque este va a aumentar diga conmigo, mi fuerza y mi poder. Por eso hay muchos que cuando dicen, y yo reprendo y el demonio no se va, pastor. Y este me amenaza con querer venir la noche siguiente. Claro, porque le diste lugar a tojo y a bojo, pero no le diste lugar al gozo. Y el gozo lo produce Dios. Entonces vamos a tener que comenzar a podernos llenar de toda obediencia al Señor para poder andar donde el Señor anda, para poder pisar en sus pisadas. Pero vayamos al siguiente verso, por favor. Mateo capítulo 12 verso 33. O haced buen árbol y buen su fruto, y haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce que quién, el árbol. Ahora, mire lo que le dijeron a esta generación de allá de aquel tiempo. Mira lo que le dijeron. Camada de qué cosa. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo? ¿Por qué de la abundancia del corazón? Pastor, la hermana habló mal de mí. Saber que los maduros no se deben de entretener en eso. Los maduros no se tienen que entretener. Habló mal de mí la hermana. Habló mal de mí el fulano de tal. No se entretenga. Porque a hablar mal, siempre va a haber alguien que hable mal de nosotros. Siempre. Preocúpese si no hablan bien. Ese es el tema. Hay que preocuparse cuando no hablan. Porque cuando yo no escucho hablar bien, es porque mi pie no está en lo bueno. Y seré un mal árbol. Y cuando soy un mal árbol, es porque mis frutos son malos. Y por estos frutos seremos. ¿Está usted preparado entonces para decirle al Señor, yo no quiero ser como Coré? Y podíamos hablar de muchos más, pero ya el tiempo me alcanzó. Le prometo que vamos a tener una segunda para mencionar otros que en medio del campamento hacia la dirección de Canaán se pusieron en contra de Moisés. Y es una pena que el Señor nos haya sacado de Egipto para ir a la tierra prometida y que no podamos llegar. Diga conmigo, yo voy a llegar. Yo voy a llegar. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Porque Dios está conmigo. Amén. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Y que la gloria del Señor en esta tarde nos pueda envolver. Que su presencia en esta tarde nos haga ser llenos de obediencia. Porque si el Señor ha hablado, es porque yo tengo que obedecer. Si el Señor ha dicho, es porque yo tengo que caminar sobre su palabra. Padre celestial, mira, Dios mío, Señor, nuestro corazón. Mira, Dios mío, Señor, nuestra vida misma, Señor, que te ama y te adora, Padre Santo. Te ruego, Dios mío,